15:40 y en este, bueno, yo lo bauticé así, en este especial de por los 80 años de la Justicia Nacional del Hoy fue un Trabajo. programa de formación, Hoy ¿no? es Laboral. un programa De formación de laboral. formación y vamos a recordar a la oyentada. Tengo acá en mis manos un volante difundido y por la Comisión Interna del Fuero del Trabajo, 80 años de la creación del Fuero del Trabajo, el 11 de mayo de 1944, Perón dicta la resolución por la cual ordena la redacción de un proyecto de decreto instituyendo el Fuero Especial del Trabajo. 2 días después, el 13 de mayo, se encomienda a la División de Asesoría Jurídica la redacción del anteproyecto. Estos estudios, iniciados hace exactamente 80 años, culminarían en la sanción del decreto 32347 del 30 de noviembre de 1944, con la creación de un poderoso instrumento que plasmaba institucionalmente el derecho del trabajo, largamente resistido por el conservadurismo judicial de la época. Reza el volante difundido hoy por la Comisión Interna del Fuero del Trabajo. Y para hablar, a quien tenemos a Cristian Carro, secretario general de la Comisión Interna de la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Cómo andás, Cristian? Bien, ¿Nos escuchás bien? sí, perfecto. Bien, nosotros también te escuchamos bárbaro, Cristian. Cristian, para meternos de lleno en estos 80 años de la creación de la Justicia Bueno, vos ya Nacional. dijiste prácticamente todo con ese volante, abordaste el tema. Fue el volante, ya está. Terminemos acá la Sí, conversación, pero no. Hace un ratito estábamos hablando, no sé si tuviste la posibilidad de escucharlo, a Lucho Roa, abogado laboralista, asesor sindical, también charlando sobre este nuevo aniversario de la creación del Fuero, pero nos interesaba charlar, sí, directamente con otro de los protagonistas, pero desde adentro de la Justicia Nacional del Trabajo y de su organización sindical. Y en este sentido, Cristian, ¿cuál es la importancia de la existencia de tribunales especiales del trabajo? bueno, sintéticamente, esa importancia que comenzó a desarrollarse y a verse con mayor claridad desde comienzo del siglo XX y tuvo un impacto muy grande, en mi opinión, con el constitucionalismo social luego de la Revolución Mexicana. Ahí en el resto del continente se da un proceso de aceleración que en la Argentina viene a coincidir con la ley San Peña, la aparición de la elección de un gobierno de extracción popular, como fue el gobierno de Hipólito Yrigoyen, y los conflictos propios de lo que fue la Primera Guerra Mundial, las consecuencias del crack del 29, las consecuencias de la aparición del fascismo en Europa, etcétera, etcétera. Eso retarda un poco el desarrollo, pero finalmente con la revolución del 4 de junio del año 43 y la aparición de la figura de Juan Domingo Perón como secretario de Trabajo y Previsión, se retoma otra vez con mucha más fuerza el tema de reordenar el derecho protectorio del trabajo y darle a ese derecho un órgano de aplicación especial. ¿Especial por qué? Porque el derecho laboral en realidad es un derecho de protección. El Sí. sujeto a tutelar es el trabajador. Entonces, en la medida en que el juez, quien tiene que juzgar, no está especializado en el tema, es muy difícil para un juez civil o un juez penal Claro. encarar una temática de este tipo. Del mismo modo que para un juez de carácter laboral es muy difícil encarar una temática de carácter penal. Entonces la especialización es fundamental. Ahora, después viene la lucha política y todo esto se da en el marco de la lucha política. ¿Por qué? Porque el principal rol que juega la justicia nacional del trabajo, los tribunales del trabajo, es un rol ordenador de la relación entre el capital y el trabajo. Todas las herramientas de lucha surgidas a partir de la organización de los trabajadores encuentra en el derecho protectorio un andarivel con reglas más o menos claras en relación a qué derechos le asiste al trabajador, cosa que antes estaba disperso, por lo menos en la primera parte del siglo XX.
y con la aparición de nuestro fuero comenzaron a consolidarse. Tal es así que la resistencia a la aparición de nuestro fuero fue feroz. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación de aquel entonces se negó a tomarle juramento a los primeros jueces. Mirá. Y fue a instancias de Perón que por un decreto del Poder Ejecutivo, esos jueces prestaron juramento ante el presidente de la Nación. Después de las elecciones de febrero del 46 y la asunción de Perón, hay una ley del año 47 que reordena todo lo que había comenzado a perfilarse el 30 de noviembre del 44, cuando a través del decreto 32.347 se instituye la Justicia Nacional del Trabajo. Cristian, con esto que... hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va, China? No, es Kate, ella es Kate. Yo no soy la China. La China soy yo. Con esto que mencionabas recién... Es que no veo, la verdad que no te veo, Cata. Cata, ¿me estás hablando vos? No, sí, Acá, porque él no nos ve, porque él no nos ve a nosotros, ¿entendés? Con esto que mencionabas recién de cuál es el rol que juega la justicia laboral entre el capital y el trabajo, ¿por qué en este momento y con este gobierno es tan fundamental y por qué también es, entiendo que el único ámbito de la justicia que persiguen, el único fuero? Bueno, tocas un tema caliente, porque la justicia por sí sola, o sea, hay que entender un poco que el derecho necesita de un empujoncito para poderse hacer valer. En este momento, por ejemplo, sin los sindicatos, jamás hubiese sido posible la aparición de una Justicia Nacional del Trabajo o tribunales del trabajo. Y sin los sindicatos no hubiese sido posible sostener eso durante estos 80 años. La relación entre el capital y el trabajo necesita de instituciones que más o menos ordene ese conflicto. Ese conflicto existe, es indudable, y viene de larga data. No solo tiene que ver con el orden capitalista, sino que viene de larga data. ¿Qué es lo que discute la humanidad desde hace centenares de años? ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Y cómo se distribuye lo que se produce? Desde el orden esclavista, pasando por el orden feudal, ahora el orden capitalista, la discusión sigue siendo la misma. De manera que el sector del trabajo, organizado en los sindicatos y a través del derecho protectorio, tiene herramientas como para discutirle al capital qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce. Cristian, ahora sí te saluda la China. Todo bien, vos. Te quería preguntar, ¿por qué se genera tanto conflicto, por qué generan tanto conflicto las reformas que se proponen de un lado y del otro? Y porque cada una de esas reformas lleva implícito, o sea, detrás de cada uno de los proyectos hay un orden ideológico, ¿no? Que lo impulsa, que lo endereza y que lo sostiene y que lo empuja. Con un gobierno como el que tenemos ahora, es obvio que el ideal, la base filosófica sobre la cual se asienta, el ideal de los partidarios de un orden libertario o neoliberal, es que no haya derecho protectorio, es que el contrato de trabajo sea de viva voz. Mirá, te voy a contar algo que ejemplifica un poco esto. Durante la dictadura militar, había un programa que después se extendió a la década del 80, el 90, que se llamaba Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo lo dirigía y lo conducía Bernardo Neustadt. Durante la dictadura, Bernardo Neustadt terminaba el programa, tenía un personaje ficticio que se llamaba Doña Rosa. Y le hablaba a Doña Rosa como si fuera la representación de toda la población. Pero él hablaba,
por doña Rosa. Y le preguntaba a doña Rosa, una pregunta retórica, le decía, ¿usted sabe, doña Rosa, cómo se hizo grande los Estados Unidos? Bueno, yo le voy a explicar con una frase de 2 palabras. Está despedido. O sea, sintetizaban esa frase todo un orden de relación entre el capital y el trabajo, donde los trabajadores, frente al temor de quedar despedidos, hacen lo que se les mande y cómo se les manda. En el caso, hay otras tradiciones. Hoy, la justicia de los Estados Unidos, la justicia laboral prácticamente no existe. Y si a vos te despiden, podés hacer un juicio porque te sentiste ofendido, entonces le haces un juicio por ofensas y cosas por el estilo. Y por ahí te encontrás un juez civil que te dé bola. Acá, en nuestro caso, es distinto. Entonces, volviendo a la pregunta, si el derecho protectorio no cumple el rol de ordenador, el conflicto se acrecienta. Al empresario, al tenedor del capital, también le conviene que exista un orden. Porque de lo contrario, el conflicto no tendrían techo y no tendría por dónde canalizarse. Ahora, Cristian... Entonces, perdóname, termino con esto. Toda reforma laboral lleva bajo el brazo, ¿no?, el perfil ideológico de quien la empuja y el interés que viene a representar. Clarísimo. Ahora, Cristian, lo charlábamos hace un ratito también con Lucho, para contextualizar un poco también estos 80 años, principalmente frente al avance de las ideas hoy neoliberales o libertarias. ¿Qué considerás vos o de qué depende que el derecho laboral se fortalezca en este marco donde han avanzado con una reforma laboral de las características que vos mismo la estás describiendo? Bueno, la respuesta es obvia. Fundamentalmente la unidad de los trabajadores. O sea, en el único momento donde los trabajadores lograron frenar los avances del capital concentrado, más concentrado sobre todo, y de las fuerzas políticas que lo representan, fue cuando los trabajadores estuvieron más unidos. Hoy, la verdad no podemos decir que el movimiento obrero está unido. Puede ser que haya una sola CGT, como hubo 2 o 3 en otra época, pero eso no expresa la unidad del movimiento obrero. Y yo creo que eso es muy peligroso, porque la realidad es que cada actividad hoy, en el marco de la depresión que nos han impuesto, cada actividad tiene un ritmo de recuperación distinto. Y cada sindicato tiene un ritmo de recuperación o de hundimiento distinto. Y cada sindicato, lo primero que defiende son los intereses de los trabajadores que representan. Claro. Entonces hay un desequilibrio entre trabajadores que tienen un poder de fuego a través de esos sindicatos muy importante y otros que están a merced de la negociación. Por eso te encontrás con obras sociales que dependen del sindicato, que son muy buenas, y otras que no sirven para nada, ¿no? Y terminan sus afiliados en el hospital público. ¿Pero por qué? Porque no tienen fuerza. No tienen fuerza económica, no tienen fuerza política, etcétera, porque la actividad que tienen está a la baja. Hay otros sindicatos que tienen más fuerza, que tienen más poder fuego, tienen mayor apercibimiento, es decir, la sola amenaza del uso de la fuerza hace que del otro lado del mostrador no se animen a avanzar sobre determinadas cosas. Hoy, en general, los gremios están débiles, la CGT carece de la voluntad política para poder diseñar un frente de resistencia, ¿no?, frente a las políticas del gobierno de Javier Milei. Y bueno,
Y tampoco la opinión pública, no hay una masa crítica, eso también hay que decirlo. Uno no nota, como en otra época, una masa crítica que reclame con dureza y con firmeza y con buenos argumentos ante las dirigencias políticas y sindicales su voluntad de que hagan algo, ¿no? Cristian, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros acá en El Cielo por Asalto. El agradecido soy yo, Gaby. Chau, chicas. Un Chau. abrazo Chao. grande. Gracias. Dialogábamos con Cristian Carros, secretario general de la Comisión Interna de la Justicia Nacional del Trabajo. Bueno, al final metimos un re especial, Sí. ¿no? Metimos un re especial por los 80 años de la creación del Fuero del Trabajo con dos protagonistas, uno de adentro y uno desde la profesión y como defensor de los derechos de los trabajadores y asesor sindical como era Lucho Roa. 15:55, se me pasó volando el programa, ¿eh?